Los enlaces pueden rotar y esto hace que un compuesto adquiera diferentes conformaciones. Sin embargo, hay rotaciones restringidas que obligan a que un compuesto adquiera una configuración espacial determinada. Esto lo veremos en la siguiente secuencia. Un saludo, bienvenidos. En el video de isómeros conformacionales se explicó que los enlaces sigma pueden rotar libremente para formar conformeros alternados y eclipsados, que son interconvertibles entre sí. No obstante, las estructuras cíclicas, como lo veremos ahora, su rotación es limitada. Los compuestos cíclicos más frecuentes en la naturaleza contienen anillos de 6 miembros porque los anillos de carbono de este tamaño pueden existir en una conformación en donde la tensión entre enlaces es mínima. Esta conformación es llamada conformación de silla. Todos los ángulos de enlace en el conformero silla son de 111 grados, muy cercano al ángulo tetraédrico ideal de 109.5 grados. Aprender a representarla es muy importante en la química, ya que la estructura de silla hace parte de las biomoléculas como los carbohidratos. Para dibujar una conformación de silla, primero trazamos dos líneas oblicuas, paralelas y de la misma longitud. Luego se unen los extremos superiores con una V o V corta. Cuide de que el trazo izquierdo de la V sea un poco más largo que el derecho. A continuación se hace lo mismo con la parte inferior, pero haciendo una V invertida. Listo, con esto tenemos dibujada la silla. Ahora vamos a dibujar el resto de enlaces. Cada carbono tiene un enlace axial y uno ecuatorial. Los enlaces axiales son verticales y alternan hacia arriba y hacia abajo del anillo. Así que dibujamos uno hacia arriba, el otro hacia abajo y así sucesivamente. Los enlaces ecuatoriales se orientan ligeramente inclinados hacia afuera del plano del anillo. Si el enlace axial está dibujado hacia arriba, el ecuatorial apuntará ligeramente hacia abajo y fuera del anillo. Por su parte, si el axial apunta hacia abajo, el ecuatorial apuntará ligeramente hacia arriba. La estructura de silla tendrá finalmente una apariencia como esta, donde A significa que el enlace es axial y la E significa ecuatorial. Recuerda que la estructura de silla no es plana, sino que representa una molécula tridimensional. En la conformación de silla, todos los enlaces adyacentes están en forma alternada. Si no recuerdas de qué se trata esto, revisa el video que dejo en la etiqueta. Cambiemos la perspectiva del ciclo de manera que observemos paralelo al plano de la molécula, es decir, como cuando se mira el canto de una moneda. Una proyección de Newman del ciclohexano nos permitiría ver de manera más clara que los hidrógenos están en una conformación alternada. Por lo tanto, se puede decir que esta conformación es la más estable para el ciclohexano y esta corresponde a la conformación de silla. El ciclohexano se interconvierte rápidamente entre dos conformeros sillas estables por la facilidad de rotación respecto a sus enlaces carbono-carbono. A este proceso se le conoce como interconversión del anillo.
Cuando se interconvierten los dos conformeros silla, la posición de los enlaces se invierte, lo que significa que los enlaces ecuatoriales pasan a ser axiales y viceversa. Veamos esto en detalle. Consideremos el cambio en la conformación del carbono 1. Al bajar el carbono 1, el átomo verde axial pasa a ser ecuatorial y el átomo violeta ecuatorial pasa a ser axial. El ciclohexano también existe en una conformación de bote. Al igual que la conformación de silla, la de bote tiene baja tensión angular, pero la conformación de bote no resulta tan estable como la de silla porque los enlaces se encuentran eclipsados. En una proyección de Newman resulta evidente que hay tensión estérica entre los hidrógenos. Además, existe también tensión estérica ocasionada por la cercanía de los hidrógenos mástil, que están en proa y en popa del bote. Las conformaciones que puede tener el ciclohexano al interconvertirse en conformero silla y bote pueden verse en esta animación. La gráfica muestra la energía de una molécula de ciclohexano cuando se interconvierte de un conformero silla a otro. La barrera de energía de interconversión es de 12.1 kilocalorías por mol. A partir de este valor se puede calcular que el ciclohexano sufre alrededor de 105 interconversiones de anillo por segundo a temperatura ambiente. En otras palabras, los dos conformeros silla se interconvierten el uno en el otro muy rápidamente. Se estima que por cada 5.000 moléculas de ciclohexano en conformación de silla hay aproximadamente solo una en la siguiente conformación estable, es decir, de bote torcido. Un cicloalcano disustituido como el 1,4-dimetilciclohexano puede presentar dos configuraciones diferentes. Observe que uno de ellos puede tener los grupos metilos al mismo lado del anillo y en la otra estructura los metilos están en lados opuestos. Estas dos estructuras presentan la misma cantidad de átomos, los mismos elementos y la misma conectividad entre ellos. Es decir, tienen la misma fórmula molecular y estructural, y solo difieren en la posición relativa de dos grupos de átomos. Entonces se dice que este par de moléculas tienen configuraciones diferentes. Una de ellas es configuración cis, si el grupo de átomos que se comparan están al mismo lado, o trans, si los grupos están en lados opuestos. Así, para diferenciar un isómero del otro se antepone al nombre el prefijo adecuado. Por lo tanto, la estructura de la izquierda es el cis 1,4-dimetilciclohexano y el de la derecha el trans 1,4-dimetilciclohexano. A diferencia de los isómeros conformacionales de los que se habló previamente, los alternados, eclipsados, silla, bote, etc., que son interconvertibles por rotación del enlace sigma, los isómeros configuracionales cis-trans representan dos compuestos diferentes que se pueden aislar por separados y no son interconvertibles por rotación del enlace.
Sin embargo, la interconversión en silla y bote sí es posible. Todo compuesto con un anillo de ciclohexano tiene dos conformaciones silla. Así, el isómero cis tiene dos conformaciones de silla. En la silla 1, el grupo metilo del carbono 1 está en posición axial y el metilo del carbono 4 en posición ecuatorial. Con el cambio de conformación de silla 1 a silla 2, la posición de los metilos cambia. El metilo del carbono 1 pasa a estar en posición ecuatorial y el metilo del carbono 4 pasa a posición axial. Eso. El caso del isómero trans es diferente, ya que la interconversión genera dos conformaciones de silla con estabilidades diferentes por la posición relativa de los grupos metilo. En la silla 1, la posición de los grupos metilos es carbono 1 axial y carbono 4 axial. En la silla 2 se invierten las posiciones, es decir, que los metilos de los carbonos 1 y 4 son ecuatoriales. Bueno, la verdad es que yo lo sospeché desde un principio, ¿eh? De estos dos, el conformero más inestable es el que tiene los metilos en posición axial. Esto se debe a que estos metilos axiales tienen repulsión estérica con los hidrógenos en posición axial, como se ilustra. Cada carbono con doble enlace en un alqueno tiene hibridación sp2 y forma enlaces con ángulos de 120 grados. El doble enlace resulta del traslape de dos orbitales sp2 para formar un enlace sigma. Adicionalmente, el traslape de orbitales p puros origina un enlace pi. Es importante recordar que el enlace pi consiste en una nube de electrones distribuida arriba y abajo del plano definido por los carbonos con hibridación sp2 y los cuatro enlaces que los unen a otros átomos. A diferencia del enlace sigma, el enlace pi no puede rotar fácilmente. Los dos orbitales p puros deben estar paralelos para que exista el traslape máximo. Si se rotara, el traslape se perdería y como consecuencia el enlace pi se rompe. De manera análoga a los ciclos, los alquenos presentan isomería cis-trans. Los ácidos fumárico y maleico son de origen natural y se relacionan entre sí por ser isómeros geométricos. La diferencia estructural radica en la posición de los grupos en torno al doble enlace. Fíjate que los hidrógenos unidos al carbono sp2 pueden estar al mismo lado o pueden estar en lados opuestos. Por lo tanto, estas dos moléculas representan a compuestos diferentes. De hecho, tienen una diferencia marcada en los puntos de fusión. Para el isómero cis es de 140, mientras que para el trans es de 300. ¿Puedes explicar la diferencia en los puntos de fusión? Rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia.